A simple vista, creemos saber quién es rico y quién es pobre. El coche, la ropa, el reloj. Pero el dinero no funciona por apariencia, funciona por estructura. Muchos que parecen ricos viven rodeados de pasivos, y muchos que parecen normales acumulan activos. Esa diferencia lo cambia todo, y es la idea central de padre rico, padre pobre. A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez por qué algunas personas parecen tener un imán para el dinero, mientras que otras, por mucho que se esfuercen, siempre andan justas? La clave no está en el sueldo, ni en tener suerte, no. Según el libro Padre Rico, Padre Pobre, todo, absolutamente todo, se reduce a una cosa: la mentalidad. Y hoy vamos a desgranar esa idea a fondo. Es que esta es la pregunta del millón, ¿verdad? La que seguro que nos hemos hecho más de una vez. ¿Cómo es posible que con un buen trabajo a veces parezca que no avanzamos? Bueno, pues la respuesta nos va a llevar a un sitio bastante inesperado, mucho más allá de la cifra que vemos en la nómina a final de mes. Y ¡boom! Aquí llega la primera gran revelación del libro. El problema no es cuánto ganas, sino cómo piensas sobre lo que ganas. Es un cambio de perspectiva que parece simple, pero es increíblemente profundo. Y es la base de todo lo que vamos a ver. Para que entendamos bien esto, el autor nos pone sobre la mesa a dos figuras que marcaron su vida, sus dos padres, cada uno con una filosofía sobre el dinero que era, vamos, como la noche y el día. El contraste es brutal, de verdad. Por un lado estaba su padre pobre, un hombre muy formado, con muchos títulos, que lo apostaba todo a la seguridad laboral. Por otro, su padre rico, que sin haber terminado los estudios, jugaba en otra liga, pensaba en cómo crear riqueza. Dos mundos, dos formas de ver el dinero completamente opuestas. Pero ojo, y esto es súper importante. No es que uno fuera más listo o más trabajador que el otro, para nada. Los dos eran inteligentes y muy currantes. La diferencia, de verdad, la que lo cambió todo, estaba aquí, en la cabeza, en su programación mental sobre el dinero. Vamos a meternos primero con la mentalidad del padre pobre, la que el libro llama la mentalidad del miedo. Y es que es el camino que nos han contado a casi todos, ¿no? El que parece el correcto, el sensato. Todo arranca con ese mantra que nos suena a todos. Saca buenas notas, asegúrate un buen futuro. La educación formal se nos presenta casi como la única garantía de éxito. Y después de tanto estudiar, ¿cuál es el siguiente paso? Pues claro, conseguir un buen trabajo. La meta es la estabilidad, tener la certeza de un sueldo fijo que llegue cada mes. Y todo esto se sostiene sobre una idea principal: seguridad ante todo. Lo que nos mueve no es la ambición por ganar, sino el pánico a perder, el miedo a equivocarnos, a salir de nuestra zona de confort. ¿Y cuál es el resultado? Pues lo que el libro llama, de una forma muy gráfica, la carrera de la rata. Es ese círculo vicioso en el que dependes el 100% de tu sueldo. Si dejas de correr en esa rueda, todo se para. Se vive con un agobio constante por los gastos, atrapado en una carrera que parece no tener fin. ¿Vale? Pero, ¿y si hay otra manera de hacer las cosas? Pues el padre rico tenía una propuesta radicalmente distinta. Una que no se basaba en el miedo, sino en algo mucho más potente: el aprendizaje. Y aquí es donde nos explota la cabeza. El cambio de chip es total. El objetivo principal ya no es el cheque a final de mes. No, el verdadero premio, el tesoro, es lo que se aprende por el camino. Este es el verdadero giro de guión. Cuando dejas de tomar decisiones por miedo a no tener dinero, se abre un mundo de posibilidades. Ahí es cuando se empieza a crecer de verdad, tanto a nivel personal como financiero. Con esta mentalidad, todo se transforma. Un error ya no es un fracaso, es una lección valiosísima. Un problema no es un obstáculo, es una oportunidad para innovar. Y el dinero deja de ser el jefe para convertirse en tu mejor empleado, en una herramienta para construir algo más grande. Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, que resuma a la perfección toda esta primera lección, sería la siguiente. Esta frase es demoledora, lo resume todo. La mentalidad pobre consiste en cambiar tiempo por dinero. La mentalidad rica, en cambio, busca formas de que el dinero genere más dinero por sí mismo, incluso mientras se duerme. No se trata de no trabajar, sino de que tu esfuerzo no sea la única fuente de ingresos. Y claro, aquí está otra de las claves. Todo esto no nos lo enseñan en el colegio. Por eso vemos a gente brillantísima con carreras impresionantes que luego tiene unos líos financieros tremendos. No es falta de capacidad, es falta de educación financiera. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues la buena noticia es que el primer paso no cuesta ni un euro, ni requiere hacer nada arriesgado. Es un cambio que ocurre aquí dentro, en la mente.
El primer paso hacia la libertad financiera no es ganar más dinero, es empezar a pensar de forma diferente, es cuestionarse lo que nos han enseñado. A partir de ahí, el dinero simplemente seguirá a esa nueva forma de pensar. Es tan simple como empezar a preguntarse, oye, ¿estoy trabajando solo por la nómina o estoy aprendiendo algo que de verdad me va a dar más libertad mañana? Al final, todo se reduce a esto. Si un cambio de mentalidad, un aumento de sueldo o un trabajo nuevo son solo parches temporales. Pero con la mentalidad correcta, las posibilidades son infinitas. Así que, la pregunta que nos queda en el aire es, ¿qué filosofía financiera está guiando nuestras decisiones del día a día? Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Seguimos desgranando Padre Rico, Padre Pobre. Si en el capítulo anterior vimos que todo era una cuestión de mentalidad, agarraos porque ahora viene lo fuerte. Nos metemos de lleno en el segundo capítulo que lanza una idea, una idea que de primeras suele sentar bastante mal, la verdad. Ahí la tenéis. Los ricos no trabajan por dinero. Y a ver, que nadie se confunda, ¿eh? No es que no den un palo al agua, que es lo primero que uno piensa al leer esto. No. El significado es muchísimo más profundo. Sí, ya sé lo que estáis pensando. ¿Cómo que no? Claro que sí. Suena raro, ¿verdad? Casi como una provocación. Pero vamos a analizarlo con calma, porque si logramos entender esto, se nos abre una forma totalmente nueva de ver el trabajo y el dinero. Venga, vamos al lío. El primer concepto clave. El libro arranca con una verdad que pica un poco, una que a casi nadie le gusta reconocer. Y es que la razón principal por la que la mayoría de la gente trabaja no es la ambición, es el miedo. Y hablamos de miedos súper comunes. El miedo a no llegar a fin de mes, a no poder pagar el alquiler, a que te echen del trabajo y se desmorone todo. Y ese miedo, al final, es lo que nos lleva a decir sí a casi todo, con tal de tener la seguridad de una nómina a final de mes. Y esto es, el dibujo perfecto de la trampa, el ciclo de nunca acabar. Trabajas como un loco, cobras, pagas todo lo que debes, te agobias porque ya no queda nada, y la única salida que parece que hay es trabajar todavía más. Esto, señoras y señores, es la famosísima carrera de la rata. Aquí está la clave de todo. Según el Padre Rico, cuando caes en este ciclo, tu nómina pasa a ser tu dueña. Piénsalo, cada decisión importante, dónde vivir, si puedes ir de vacaciones o no, todo, absolutamente todo, depende de que ese ingreso fijo no falle. Y aquí es donde la cosa da un giro de 180 grados. Se nos presenta la alternativa, la mentalidad que, según el libro, te saca de esa rueda y te pone en el camino de la riqueza. La diferencia es brutal y se ve clarísima aquí. La mayoría de la gente, al buscar un trabajo, se centra en la primera pregunta: ¿cuánto voy a ganar? La mentalidad del Padre Rico, en cambio, se obsesiona con la segunda: ¿qué habilidad voy a desarrollar aquí? ¿Esto me hará más valioso y más libre en el futuro? Y esta es la lección principal, en una sola frase. El dinero va y viene, es temporal, pero las habilidades, lo que aprendes, eso se queda contigo para siempre. Esos son tus verdaderos activos. Y claro, esto explica por qué mucha gente que acaba creando riqueza, al principio, coge trabajos que pagan menos. No es que estén locos, no trabajan por el sueldo de ese mes. Están, por así decirlo, pegándose una formación. Están invirtiendo en ellos mismos, en aprender a vender, a negociar, a liderar. Mientras unos aprenden a seguir instrucciones, otros aprenden a generar valor de verdad. Bien, ahora vamos a ver una de las grandes paradojas de la vida laboral tradicional. La idea de que un sueldo más alto te da más libertad. Bueno, pues no siempre es así, de hecho a menudo es todo lo contrario. Es que es el pan de cada día, ¿a que sí? Te suben el sueldo, fiesta, y claro, mejoras tu nivel de vida, un coche un poco más chulo, una casa más grande, pero con eso vienen más gastos fijos, más deudas, y de repente el miedo a perder ese trabajo no es que disminuya, es que se multiplica, porque ahora tienes mucho más que perder. En lugar de más libre, la persona se vuelve más dependiente que antes. Muy bien, ya tenemos la teoría. Pero el libro no se queda ahí, nos empuja a pasar a la acción, a que empecemos a hacernos preguntas incómodas sobre nuestra propia situación. La primera pregunta, y es fundamental, es esta. Más allá de la nómina, ¿qué se está aprendiendo de verdad en el trabajo actual? ¿Es algo que servirá en el futuro? La segunda pregunta es todavía más directa y va al corazón del asunto. Cada paso profesional que se da nos acerca o nos aleja de la meta final, que es la independencia financiera. Y la última, que es como un detector de riesgo. Pone el foco en lo frágil que es el modelo de depender de un único pagador. Entonces, vamos a dejarlo meridianamente claro. Cuando Kiyosaki dice no trabajar por dinero, no quiere decir túmbate a la Bartola. Para nada. Significa trabajar con otro objetivo. El objetivo no es la nómina, es construir algo, un activo, un negocio, una inversión que genere dinero sin que tengas que estar ahí metiendo horas. Es trabajar para ser libre, no solo para sobrevivir hasta el día 30. Creo que esta frase es el resumen más potente de todo el capítulo.
La elección es esa. Dejar que el dinero dicte las reglas o empezar a tomar las riendas de nuestro propio futuro financiero. Y con esto cerramos. La gran lección es que la verdadera diferencia no está en la cuenta bancaria, no está en el sueldo, está en la cabeza. El cambio real no es de fuera hacia adentro, no es esperar a ganar más, es de dentro hacia afuera. Cambias tu forma de pensar sobre el trabajo y el dinero y entonces, solo entonces, es cuando todo lo demás puede empezar a cambiar de verdad. Bueno, y si con esto ha quedado claro por qué lo de trabajar solo por la nómina es una trampa, esperad a ver el siguiente análisis, porque ahí vamos a tocar la pieza que lo une todo. Porque saber de dinero es mucho más importante que tener un gran sueldo. Ahí es donde de verdad se empieza a construir la libertad financiera. No os lo perdáis. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una lección clave de Padre Rico, Padre Pobre. Nos vamos a centrar en por qué la educación financiera es tan importante. Y es que el libro nos lanza una pregunta que da en el clavo. Si en el colegio no nos enseñan a manejar el dinero, ¿qué es lo que de verdad necesitamos aprender para tener libertad financiera? Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? Seguro que la situación os suena. Gente con carreras espectaculares, súper inteligentes, que sin embargo viven con un estrés financiero que no es normal. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues según el autor, la respuesta no está en lo listos que son, sino en lo que nunca, jamás les enseñaron. Pues bien, aquí es donde el libro va directo al grano, a un fallo garrafal de nuestra formación. El sistema educativo, tal y como está montado, tiene un punto ciego gigantesco, uno que nos acaba afectando toda la vida: el dinero. Fijaos en la desconexión tan brutal que se produce. Nos matamos a estudiar ecuaciones complejas, pero luego salimos al mundo laboral y no sabemos ni interpretar una nómina. Estudiamos la historia de TEAPA, pero no tenemos ni idea de cómo los impuestos nos afectan cada mes. En resumen, nos preparan para tener una profesión, pero no para gestionar el dinero que vamos a ganar con ella. Y esto es clave, ¿eh? No es un problema de capacidad. Cualquiera que puede aprender asignaturas complejas, por supuesto que puede entender cómo funciona el dinero. El problema es que es un conocimiento que sencillamente se ha omitido de nuestra educación, dejándonos sin las herramientas más básicas para la vida real. Y claro, esta falta de base nos hace caer de cabeza en una de las trampas más típicas: pensar que la solución a los problemas de dinero es, sin más, ganar más dinero. Pero como vamos a ver ahora, el libro desmonta por completo esta idea. Es que esta frase es demoledora de lo simple y cierta que es. Darle más dinero a alguien que tiene malos hábitos financieros es como meterle un motor más potente a un coche que no tiene frenos. El problema no es la cantidad, nunca lo es. Es la mentalidad, son los hábitos. La clave de todo es la gestión. Y esto, seamos sinceros, lo vemos todos los días. El bienestar financiero no tiene que ver con el tamaño del sueldo. Hay gente con ingresos más bien modestos que vive con una tranquilidad increíble. Y por otro lado, directivos con sueldos altísimos que están ahogados en deudas. La variable que lo cambia todo no son los ingresos, es la gestión. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la joya de la corona de este capítulo. Una regla tan simple que parece casi de primaria, pero que, si de verdad se entiende y se interioriza, lo cambia absolutamente todo. Es el concepto más famoso del libro y ahora vamos a ver por qué. Vamos con la primera parte, que es muy sencilla. Para el padre rico, un activo no es una definición de contabilidad súper compleja, no. Es mucho más simple. Si algo te genera ingresos de forma regular, si mete dinero en tu bolsillo, es un activo. Punto. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda, claro. Un pasivo es justo lo contrario. Es todo aquello que te genera gastos, que te obliga a sacar dinero de tu bolsillo mes sí y mes también. Simple, directo y muy potente. Vale, vamos a ponerle ejemplos para que se vea súper claro. Un negocio que te da beneficios o unas acciones que te pagan dividendos son activos, ¿verdad? Meten dinero. Por otro lado, un coche con su seguro, su gasolina y sus reparaciones, o las suscripciones que pagamos cada mes, son pasivos. Y aquí, ojo, llega la parte que a mucha gente le explota la cabeza. Según esta regla, la casa en la que vives, con su hipoteca y sus gastos, también es un pasivo. Y aquí está la gran trampa en la que cae casi todo el mundo. La gente mira su casa, su coche, y piensa, estos son mis grandes activos. Pero si aplicamos la regla que acabamos de ver, la del padre rico, nos damos cuenta de que si solo generan gastos, en realidad son pasivos disfrazados. Y esta confusión es la raíz de muchísimos problemas económicos. Vale, y entender esta diferencia no es solo para tener un tema de conversación, no. Esto cambia radicalmente la forma de actuar. El camino de la gente que acumula riqueza se define por una secuencia de acciones muy diferente a la de la mayoría. El orden de los factores aquí lo es todo. La secuencia es esta, y es fundamental. En lugar de usar su sueldo para comprar lujos, la prioridad número 1 es invertir en activos, en cosas que generen más dinero. Y ese dinero nuevo, el que generan los propios activos, el que se utiliza para pagar los pasivos como un coche mejor o una casa más grande. En resumen, los activos pagan los lujos.
Pero, ¿qué hace la mayoría de la gente? Pues justo lo contrario. Reciben un aumento y de forma casi automática compran un pasivo más grande, un coche más caro, una casa más grande. Esto lo único que hace es aumentar sus gastos fijos y hacerles más dependientes de su sueldo, metiéndolos en un bucle del que es muy difícil salir. Al final, todo se resume en esta frase tan potente. El foco no debería estar en obsesionarse con tener un sueldo más alto, sino en usar el dinero que ya se tiene para adquirir activos que trabajen para uno, en lugar de pasivos que lo único que hacen es esclavizarnos. Muy bien. Todo esto suena genial en la teoría, pero ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Por dónde se empieza? Pues la clave no es volverse loco mañana a invertir, sino hacer un pequeño clic en la cabeza desde ya. Se trata de instalar un nuevo filtro mental, unas preguntas de seguridad antes de cada decisión económica importante. Pararse un segundo y preguntar, ¿esto me da dinero o me lo quita? ¿Me acerca a la libertad o me aleja? ¿Estoy creando un activo o simplemente un gasto más? Estas simples preguntas pueden cambiar radicalmente el futuro financiero de cualquiera. Y seamos honestos, empezar a pensar así cuesta. Es incómodo, porque te obliga a mirar atrás y hacerte responsable de tus propias elecciones. Es mucho más fácil echarle la culpa a un sueldo bajo que admitir que hemos gestionado mal nuestro dinero. Pero oye, asumir esa responsabilidad es el primer paso para poder cambiar las cosas. Y para terminar, hay una cita que es un verdadero puñetazo de realidad. Resume todo el problema a la perfección. El estancamiento financiero de muchísimas personas no viene de la pereza o de no trabajar duro. Viene simplemente de no conocer las reglas del juego del dinero. En el fondo, toda la sabiduría de este capítulo se puede condensar en esta simple pregunta. Si a partir de ahora, cada vez que vayamos a tomar una decisión importante con nuestro dinero, nos paramos un segundo y nos hacemos esta pregunta, estaremos aplicando la lección más poderosa de Padre Rico, Padre Pobre. Y eso sí que es educación financiera de verdad. Hola a todos. Si hay algo que ya deberíamos tener claro de Padre Rico, Padre Pobre, es esa diferencia clave entre activos, que meten dinero en nuestro bolsillo, y pasivos, que lo sacan. Pues bien, con esa base ya sentada, llegamos al capítulo 4 y a una regla que de verdad lo cambia todo. Y aquí está, la frase del millón. Ocúpate de tu propio negocio. A primera vista suena directo, ¿verdad? Casi como un no te metas donde no te llaman. Pero ojo, porque detrás de esta simple frase se esconde uno de los secretos más potentes para construir riqueza. Y cuidado, aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. Esto no es una invitación a salir corriendo a montar una empresa o a dejar el trabajo mañana, para nada. De hecho, la estrategia que propone el libro es mucho más lista, mucho más sutil. Todo este lío viene de una confusión muy común, no saber diferenciar entre lo que es una profesión y lo que es un negocio. La mayoría de la gente pasa toda su vida pensando que son la misma cosa, y ahí es donde está la trampa. A ver, la diferencia es muy sencilla, pero a la vez potentísima. El empleo es la profesión, es lo que hacemos para pagar las facturas del día a día. Básicamente es cambiar nuestro tiempo por dinero. En cambio, el negocio, eso es otra historia. Es nuestra columna de activos, es lo que construimos para el futuro, aquello que genera ingresos incluso cuando no estamos trabajando activamente. Y aquí está el meollo de la cuestión. Cuando toda nuestra energía se dedica a hacer crecer el negocio de otra persona, de un jefe, de la empresa, estamos fortaleciendo el patrimonio de otro, no el nuestro. Es un descuido financiero que la mayoría comete sin ni siquiera darse cuenta. Vale, entonces, si nuestro empleo no es nuestro verdadero negocio, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando exactamente cuando decimos nuestro propio negocio? Pues aquí está la gran revelación del capítulo. El negocio propio no es necesariamente una tienda o una startup, es la columna de activos. Es todo aquello que trabaja para uno, generando dinero de forma pasiva o casi pasiva. Y esto no es algo abstracto, para nada. Hablamos de cosas muy reales, muy concretas. Activos como inversiones en bolsa, inmuebles que nos dan una renta cada mes, propiedad intelectual como los derechos de un libro, o incluso negocios online que funcionan de forma más o menos automática. Estos son los verdaderos ladrillos con los que se construye la independencia financiera. El punto clave es este. Hay que cambiar el chip, dejar de pensar que el sueldo o el cargo definen la situación financiera. Lo que de verdad importa, lo que de verdad cuenta, es lo que se construye en segundo plano. Eso es lo que, ladrillo a ladrillo, crea una independencia real. Lejos de ser el enemigo, el libro plantea que el empleo es, en realidad, la herramienta más poderosa para empezar. Es el motor, es la gasolina que puede financiar la construcción de nuestro verdadero negocio. La estrategia, en teoría, es súper simple. Eso sí, requiere una disciplina enorme. Primero, recibimos el sueldo, que es nuestro capital inicial.
Después cubrimos las necesidades básicas. Y luego, y aquí está la magia, el dinero que sobra no se gasta en pasivos, en cosas que nos quitan dinero, sino que se invierte. Sistemáticamente, se usa para hacer crecer esa columna de activos. Y esto es muy importante. No hace falta tener grandes cantidades de dinero para empezar. Lo que se necesita es la intención, la disciplina de destinar una pequeña parte de los ingresos mes a mes a construir ese futuro. La constancia es mucho más importante que la cantidad con la que se empieza. Pero, ¿qué pasa si se ignora esta estrategia? El libro es muy claro sobre el inmenso peligro que supone depender de una sola fuente de ingresos, el sueldo. Pensemos en ello. Depender solo de un sueldo es una posición muy vulnerable. No lo controlamos, puede desaparecer de un día para otro por decisiones de otros. Además, es la fuente de ingresos con más impuestos, de lejos. Y por si fuera poco, los gastos siempre tienden a subir. Pero los sueldos, bueno, no siempre siguen el mismo ritmo. Y lo más importante, nuestro tiempo es limitado. Nunca podremos fabricar más horas en un día para ganar más. Al final, todo este proceso, toda esta disciplina, tiene un único propósito, que va mucho más allá del dinero. El objetivo es conseguir opciones, es conseguir libertad. Esta frase lo resume todo a la perfección. El empleo paga las facturas de hoy, pero es el negocio, esa columna de activos, lo que construye la libertad del mañana. Ocuparse solo de lo primero es casi una garantía de dependencia a largo plazo. Así que la pregunta final que nos deja este capítulo es inevitable. Al analizar nuestros esfuerzos diarios, ¿estamos construyendo algo para el futuro o toda nuestra energía se va simplemente en pagar las facturas del presente? La respuesta a esa pregunta, la verdad, define por completo el camino financiero de cualquiera. Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en uno de los capítulos más potentes, diría yo, de Padre Rico, Padre Pobre. Vamos a desgranar el capítulo 5, ese que trata sobre la historia de los impuestos y el poder que tienen las corporaciones. Y de verdad es que entender esto, lo cambia todo. A ver, el libro arranca con una pregunta que seguro que nos hemos hecho alguna vez. ¿Cómo es posible que si casi todo el mundo trabaja sin parar, solo unos pocos parecen salir adelante de verdad? El resto parece que se queda atascado, ¿no? Bueno, pues la respuesta que da el autor es clara. La clave no está en echarle más horas, sino en pillar cómo funcionan las reglas del juego del dinero. Y claro, para entender esas reglas, lo primero es viajar un poco en el tiempo. Porque gran parte del secreto, de la clave de todo esto, está en cómo nacieron los impuestos. Es una historia que, la verdad, muy poca gente conoce y es sorprendente. Resulta que, en sus inicios, la idea de los impuestos sobre la renta era algo temporal y, ojo, solo para los más ricos. ¿Pero qué pasó? Pues lo que suele pasar. Lo que era temporal se convirtió en permanente. Y no solo eso, se extendió a todo el mundo. El sistema básicamente se dio la vuelta. Lo que se creó para gravar a los ricos, hoy en día es una de las cargas más pesadas para la clase media y trabajadora. Una ironía total. Y aquí viene una frase que es el núcleo de todo el capítulo, de verdad. No se trata de quejarse de que existan impuestos, para nada. Es más bien una llamada de atención. El poder real no está en intentar no pagarlos, sino en comprender a fondo cómo funciona el sistema para poder, moverse dentro de él de la forma más inteligente posible. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque el libro suelta una bomba. En esto del dinero, no todo el mundo juega con el mismo manual de instrucciones. Hay como unas reglas ocultas. Y la diferencia más bestia está en cómo se mueve el dinero, el flujo de caja, dependiendo de quién seas. Fijaos bien en esto porque es la clave de todo. Para una persona que cobra una nómina, el camino del dinero es muy simple. 1. Se gana el sueldo. 2. El Estado se lleva su parte en impuestos. Y 3. Se vive con lo que queda. Pero ¿y para una empresa, para una corporación? Ahí la cosa cambia. El orden es al revés. 1. Se gana dinero. 2. Se gasta o se reinvierte ese dinero. Y 3. Se pagan impuestos, pero solo sobre lo que ha quedado al final. Parece una tontería, ¿verdad? Solo cambiar el orden de los pasos, pero es que este cambio lo es todo. El efecto que tiene en la capacidad de crear y sobre todo de mantener la riqueza es brutal. No hablamos de un pequeño truco, es que es un modelo financiero totalmente diferente. Y claro, la pregunta que surge es, vale, pero ¿cómo se consigue esto de forma legal? Porque es legal. ¿Cuál es la herramienta que permite darle la vuelta a la tortilla? Pues el libro lo explica muy claro. Y nos habla del principal instrumento que se usa para esto. Y esa herramienta es la corporación. Pero, cuidado, no pensemos en una corporación solo como una empresa para vender cosas. No, hay que verla como lo que es en realidad, un vehículo financiero, una estructura legal creada a propósito para jugar con estas reglas.
El libro, de hecho, la define casi como un escudo. ¿Por qué? Porque una corporación permite levantar un muro entre el patrimonio personal y el del negocio. Así se protegen los activos y, lo más importante, se puede gestionar el dinero, como hemos visto, de una forma fiscalmente, mucho más inteligente. Este cuadro lo deja clarísimo. Pensemos en algo práctico, como un coche o un viaje. Una persona con nómina se los paga con el dinero que le queda después de impuestos. En cambio, para una corporación, un coche de empresa o un viaje de negocios son gastos, y los gastos se pagan antes de calcular los impuestos. ¿Se ve la diferencia? Es que es abismal. Y con todo esto llegamos al punto más importante, el cambio de mentalidad. Porque la gran lección de este capítulo no es que haya que matarse a trabajar más duro dentro del sistema. No, la lección es que hay que entender el sistema para poder jugar de otra manera. Esto choca de frente con una idea que tenemos todos muy metida en la cabeza, la de que un ascenso, un sueldo más alto, es la solución a todo. Pero la realidad que nos pinta el libro es otra. Muchas veces, más salario solo significa más impuestos, y de rebote, más dependencia de ese trabajo. Al final todo es una cuestión de enfoque, de estrategia. El foco de un empleado suele ser conseguir un salario más alto y tener seguridad. El de un empresario o inversor es otro rollo. Se centra en adquirir activos, en crear esas estructuras que generan dinero y, lo que es igual de importante, que lo protegen. Ojo, que nadie malinterprete esto, ¿eh? El libro no está diciendo que trabajar duro esté mal, para nada. Lo que dice es que no es suficiente. Trabajar duro sin una buena estrategia, sin saber cómo funciona el dinero, es como correr en una cinta de gimnasio. Se suda un montón, uno se cansa, pero no avanza, sigue en el mismo sitio. Y esta es la cruda realidad, la verdad. Podemos ignorar estas reglas, claro, pero no van a desaparecer. Lo único que se consigue ignorándolas es que el sistema juegue en nuestra contra. Es como si todo nuestro esfuerzo se fuera por un sumidero, se diluye. Llegados a este punto, todo se resume en una decisión. Ante este panorama, ante este sistema, básicamente hay dos caminos, dos opciones. La primera opción es no hacer nada, seguir como hasta ahora, ignorar cómo funciona todo y dejar que el sistema se lleve una buena parte de nuestro esfuerzo. La segunda es la contraria, es decidir aprender. Es el camino de la educación financiera, para entender las reglas y, usarlas a nuestro favor. La diferencia entre un camino y otro, una vez más, es el conocimiento. Y con esto cerramos, con la que es, probablemente, la lección más importante. El objetivo final no es ganar mucho dinero, no. El objetivo es conservar la mayor cantidad posible de ese dinero, porque solo lo que se conserva es lo que se puede reinvertir para seguir creciendo. Esa es la verdadera meta. Y me gustaría terminar con una reflexión final que deja el libro en el aire. El sistema no es que esté roto, de hecho funciona perfectamente, tal y como fue diseñado. Así que la pregunta de verdad no es si el sistema es justo o no. La pregunta es, ¿estamos diseñando una estrategia propia para jugar y ganar en este tablero? Venga, vamos a meternos de lleno en el capítulo 6 de Padre Rico, Padre Pobre. Y ojo, que viene con una de las ideas más potentes de todo el libro. Es una de esas afirmaciones que, así de primeras, te puede sonar a ciencia ficción, pero que en realidad resume una forma completamente distinta de ver la riqueza. Los ricos inventan el dinero. Tela, esta frase es que te choca de frente con todo lo que nos han enseñado. ¿Cómo que lo inventan? ¿Qué pasa, que tienen una máquina de hacer billetes en el sótano? Pues no, va a ser que no. La realidad es mucho más interesante y, de hecho, más accesible de lo que parece. Y aquí está el meollo del asunto. No se trata de crear dinero de la nada, ojalá. Se trata de desarrollar una visión, de entrenar la mente para que, en mitad del caos, en mitad de un cambio o una crisis, sea capaz de identificar valor y crear soluciones donde la mayoría solo ve callejones sin salida. Para pillar bien este concepto, el libro nos pone cara a cara dos mentalidades, dos formas de relacionarse con el dinero que son, como la noche y el día. Para casi todo el mundo, las finanzas son como un circuito cerrado. Un recurso limitado que entra con el sueldo, se va en facturas y gastos y, si hay suerte, queda algo a final de mes. Es ese ciclo tan predecible, ganar, gastar y cruzar los dedos para que sobre algo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Fijaos en este contraste. Donde la mentalidad común ve una crisis y entra en pánico, la mentalidad financiera ve una oportunidad única. Donde unos ven un riesgo que los paraliza, otros ven un factor que se puede analizar y gestionar. Y donde la mayoría siente inseguridad ante el cambio, esta otra mentalidad se pone a buscar activos que han perdido valor temporalmente. No es magia, es una forma entrenada de pensar. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se pasa de una mentalidad a la otra? Bueno, pues la respuesta que nos da el libro es bastante clara. Hay que currárselo y desarrollar la herramienta más poderosa que existe para construir riqueza: la inteligencia financiera.
Y ojo, que esto no va de tener un máster en económicas ni de ser un genio de las matemáticas. Es algo mucho más práctico. Es la capacidad de leer un estado financiero, de calcular un riesgo real, de anticipar lo que puede pasar y sobre todo de tomar decisiones basadas en datos, no en un impulso. El libro desglosa esta inteligencia en 4 pilares. No hace falta ser contable, pero sí saber leer los números de un negocio. No hay que ser un experto de Wall Street, pero sí conocer las estrategias básicas. Y es absolutamente crucial entender un poquito de leyes e impuestos, porque esas son las reglas del juego. Si no las conoces, juegas con desventaja. Y aquí el punto clave es este. El objetivo de aprender todo esto no es convertirse en un sabelotodo. El verdadero objetivo es la autonomía. Es dejar de depender de un jefe, de un asesor o de la pura suerte para poder coger las riendas de la propia vida financiera. Esto nos lleva de cabeza a uno de los mayores frenos que existen a la hora de invertir o emprender, el miedo al riesgo. Pero, como ya es costumbre en este libro, le da una vuelta de tuerca a la idea que te deja pensando. ¿Suena familiar? Es la excusa perfecta, la postergación eterna. Esa creencia de que primero se necesita una base económica sólida para, solo entonces, empezar a tomar riesgos. Es una trampa mental muy común que nos mantiene exactamente en el mismo sitio. Pero la filosofía de Padre Rico es justo la contraria. El conocimiento siempre va primero. Se trata de aprender a identificar y crear oportunidades. El capital, la pasta, es una consecuencia de ese conocimiento, no un requisito para empezar. La seguridad no llega esperando, llega como resultado de aprender y actuar. Así que, si esperar a tener dinero para empezar es la trampa, ¿dónde está el peligro real? ¿En la inversión? ¿En un negocio nuevo? Pues no. El verdadero y único riesgo es la ignorancia. Es actuar sin tener ni idea de lo que se está haciendo. La educación financiera no elimina el riesgo, eso es imposible, pero lo transforma, lo convierte en algo medible, calculable y por lo tanto manejable. Muy bien, vamos a la parte práctica. ¿Cómo se traduce este cambio de mentalidad en el día a día? Pues todo se reduce a cambiar una simple pregunta. La mayoría de la gente cuando se enfrenta a una compra importante o a una posible inversión se hace siempre la misma pregunta. ¿Cuánto cuesta? Es una pregunta totalmente centrada en el gasto, en la salida de dinero del bolsillo. Es una pregunta que, de entrada, ya limita todas las posibilidades. Pero en la mentalidad que inventa dinero se hace una pregunta radicalmente diferente. Una que no cierra puertas, sino que las abre de par en par. ¿Cómo puedo hacer que esto se pague solo? Esta pregunta es un motor de creatividad. Transforma un posible gasto en un potencial activo. Obliga a la mente a buscar formas de que esa misma cosa genere los ingresos necesarios para cubrir su propio coste, ya sea un inmueble, un coche o una formación. Y si esta pregunta es tan potente, ¿por qué no la usa todo el mundo? Pues muy sencillo, porque es más difícil. Requiere un esfuerzo mental activo. Requiere pensar, analizar, fallar y asumir la responsabilidad. Es infinitamente más cómodo seguir el camino marcado y culpar a las circunstancias si las cosas no salen bien. Así que, como gran lección de este capítulo, el dinero no es lo que hay que perseguir. El dinero es la consecuencia, el resultado de combinar estas 3 cosas que vemos aquí. Una educación financiera sólida, una buena dosis de creatividad para ver lo que otros no ven y, por supuesto, la inteligencia para ejecutarlo. Y esta idea final lo resume todo a la perfección. La creación de riqueza no es un proceso externo que dependa de un golpe de suerte o de un préstamo. Es un proceso interno. Todo, absolutamente todo, comienza en la forma de pensar. El dinero al final es simplemente una idea. Vamos a meternos de lleno en una de las ideas más potentes de Padre Rico, Padre Pobre. Una idea que, la verdad, le da la vuelta a casi todo lo que nos han enseñado sobre el trabajo y el dinero. Y es que, ojo, es solo una frase, pero es increíblemente provocadora. Rompe por completo con esa idea que a tantos nos metieron en la cabeza desde pequeños sobre el propósito de tener un empleo. Bueno, y para entender bien por qué aprender es tan crucial, primero tenemos que analizar lo que el libro define como la trampa de la especialización. Vamos a ver por qué ese camino, que parece tan seguro, en realidad puede ser un riesgo enorme. Esta es la ruta de toda la vida, ¿no? La que nos han vendido como el camino hacia la seguridad. Estudia algo, especialízate al máximo, consigue un buen puesto y ya está, a trabajar 40 años. Pero claro, ¿cuál es el gran problema de este enfoque? Pues la dependencia. Una dependencia total de esa única habilidad. Te conviertes, por así decirlo, en un tornillo muy específico de una máquina muy grande. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa si el mercado cambia? ¿Qué ocurre si la empresa cierra o si una nueva tecnología hace que ese trabajo ya no sea necesario? Pues que esa supuesta seguridad, se esfuma. Así, de un día para otro.
Vale, entonces, si ese es el problema, ¿cuál es la solución que propone el libro? Pues se trata de un cambio de mentalidad total, pasar de la especialización extrema a tener una comprensión mucho más amplia. Fijaos bien en este contraste, porque es la clave de todo. El especialista es un máquina en una cosa concreta, sí, pero el generalista es quien entiende cómo funciona el sistema entero, cómo se conectan todas las piezas. Y ojo, la idea de Padre Rico no era convertirse en un superexperto en todo esto, ni mucho menos. La clave era entender lo suficiente de cada área como para tener una visión global, para ver el cuadro completo. Esto es fundamental. Tener conocimientos variados da una perspectiva única, una visión que un ultraespecialista simplemente no tiene. Y es precisamente esa visión de conjunto lo que permite identificar oportunidades donde otros solo ven un trabajo. Vale, ¿y entonces en qué tipo de habilidades hay que centrarse? El libro habla de lo que podríamos llamar habilidades de libertad, que son básicamente activos que te llevas contigo sin importar dónde o para quién trabajes. Fijaos bien en estas 4: ventas, comunicación, liderazgo y negociación. Lo más interesante es que estas habilidades no pertenecen a ninguna empresa, son de uno mismo. Son activos personales que te hacen valioso en prácticamente cualquier situación. Y aquí viene una advertencia muy potente del libro. Cuidado con los salarios altos, pueden ser una trampa dorada. Si un buen sueldo que hace sentir tan cómodo que dejas de aprender, te estás estancando sin darte cuenta. Es un giro de 180 grados en la forma de pensar. Se trata de priorizar el crecimiento a largo plazo por encima del beneficio inmediato. Porque, a la larga, una nueva habilidad puede valer muchísimo más que un pequeño aumento de sueldo. Y todo esto, claro, nos lleva a un terreno más personal, a esas barreras, sobre todo mentales, que a menudo nos frenan a la hora de hacer un cambio. Es muy típico escuchar eso de «es que ya es muy tarde para mí» o «he invertido demasiados años en esto como para cambiar ahora». Pero es que precisamente ese miedo a soltar lo conocido es lo que a menudo mantiene a la gente atrapada. Este enfoque, al final, lo que hace es forzarnos a hacernos preguntas que a lo mejor son un poco incómodas, pero que son súper necesarias. Por ejemplo, ¿qué estoy aprendiendo de verdad en mi trabajo actual? Y la pregunta definitiva, quizás la más importante de todas. ¿El camino profesional que estoy siguiendo me está dando más libertad o me está haciendo más dependiente? Es una forma de evaluar si se está construyendo valor propio o solo se está reforzando la dependencia de un empleador. Al final, el objetivo es dejar de pensar en modo supervivencia, en el llegar a fin de mes, para pasar a construir, de forma activa y consciente, un futuro con más opciones y más independencia. Cuando lo vemos puesto así, negro sobre blanco en esta tabla, el contraste es que es brutal. Es la diferencia entre un pequeño beneficio hoy y un estancamiento mañana, frente a una inversión en uno mismo que, aunque cueste al principio, se multiplica en el futuro. La lección es estratégica: comodidad inmediata o libertad a largo plazo. La conclusión de todo este capítulo es en realidad muy sencilla, pero muy potente. El objetivo de trabajar para aprender es volverse una persona valiosa en muchos contextos diferentes. Porque al final del día, tener opciones significa tener el premio gordo, que no es otro que la libertad. La libertad para poder elegir tu propio camino. Muy buenas, hoy nos metemos de lleno en una de las lecciones más potentes del libro Padre Rico, Padre Pobre, concretamente en su capítulo 8, que va sobre los obstáculos. Y es que, se sepa o no la teoría, este capítulo plantea algo fundamental. Si la idea de generar riqueza es, en el fondo, bastante lógica, ¿qué es lo que nos frena de verdad? Pues vamos a verlo. Y aquí está la gran pregunta, la que lo empieza todo. Si los pasos hacia la libertad financiera parecen tener todo el sentido del mundo, ¿por qué tan poca gente los da? Esta es la paradoja que vamos a desgranar. Y la respuesta, ya os adelanto, no está donde la mayoría de la gente suele buscar. Exacto. El libro lo deja clarísimo en este punto. Los mayores frenos para construir patrimonio no son la economía, ni el gobierno, ni la falta de oportunidades, no. Son barreras mentales, emocionales, que llevamos cada uno por dentro. Y esto, claro, lo cambia absolutamente todo. Y aquí tenemos, digamos, la hoja de ruta. El autor identifica 5 grandes frenos que nos sabotean desde dentro: el miedo, el cinismo, la pereza, los malos hábitos y la arrogancia. Vamos a verlos uno por uno para entender cómo funcionan y, lo que es más importante, cómo se puede empezar a superarlos. Empezamos con el más grande, el más poderoso de todos, el miedo. Es la emoción primaria que paraliza a más gente que cualquier otra cosa cuando hablamos de dinero. Porque el miedo no es algo abstracto, para nada. Se traduce en cosas muy concretas. Ese pánico a perder el dinero que tanto ha costado ganar, el terror a cometer un error, el miedo a un fracaso público o simplemente la vergüenza de quedar mal delante de los demás. Y esta frase del Padre Rico es
Es que es la clave de todo. La cosa no es no tener miedo. Todo el mundo lo siente. La diferencia está en cómo se reacciona. Unos se quedan quietos, paralizados. Otros aprenden a actuar a pesar de él. El miedo no se va, pero puede dejar de ser quien manda. Venga, vamos con el segundo obstáculo, que es mucho más sutil, porque a menudo se disfraza de inteligencia o de realismo. Hablamos del cinismo. Nos suena, ¿verdad? El cinismo es esa vocecita que critica y descarta cualquier oportunidad antes siquiera de mirarla bien. Es como una coraza que nos ponemos, muchas veces para protegernos de decepciones pasadas, pero que al final nos aísla de cualquier nueva posibilidad de crecer. Y aquí está el meollo del asunto. El cinismo es veneno puro para el aprendizaje. Cuando alguien cree que ya tiene todas las respuestas y que nada nuevo va a funcionar, le cierra la puerta a cualquier conocimiento que podría, precisamente, cambiar su situación. Es una forma súper eficaz de quedarse justo donde se está. Vamos con el tercer freno, y aquí el libro nos da una visión muy directa, y quizá un poco incómoda, de lo que es la pereza en realidad. Esta comparación es brillante. Ilustra la idea a la perfección. La pereza financiera no es estar en el sofá sin hacer nada, es estar muy ocupado, pero en las cosas equivocadas. Es elegir la satisfacción inmediata de gastar en lugar del esfuerzo a largo plazo de invertir. Es quejarse en vez de actuar. Y es que esta cita lo clava. Muchísima gente le dedica 8, 10, 12 horas al día a su trabajo para hacer rico a otro, pero luego no es capaz de dedicar ni una hora a la semana a construir su propio futuro. Esa es la pereza de la que habla el libro. Pasamos al cuarto obstáculo, uno que actúa en silencio, por debajo del radar, pero que tiene un impacto demoledor con el paso del tiempo. Los malos hábitos. Al final, la realidad financiera de cada uno es la suma de pequeñas decisiones diarias. Cosas como pagarse a uno mismo al final en vez de al principio, no mirar los extractos del banco por miedo a lo que se va a encontrar, o dejar para mañana eso de planificar la jubilación. Esos son los hábitos que, poquito a poco, destruyen cualquier potencial de riqueza. Y llegamos al último obstáculo, que es uno que a muchos les pilla por sorpresa, la arrogancia. Y no hablo de chulería, sino de una forma de orgullo mucho más sutil. La arrogancia en temas de dinero es pensar que lo que uno no sabe, en realidad no es tan importante. Es esa incapacidad de decir, mira, no entiendo esto, ¿me lo explicas? Ese orgullo es lo que impide corregir errores, aprender cosas nuevas y, en definitiva, mejorar. Y esta advertencia del padre rico es que no puede ser más directa. En el mundo del dinero, la ignorancia mezclada con el ego es la receta para el desastre. Creer que se sabe todo es la forma más rápida de perderlo todo. Bueno, después de ver estos 5 obstáculos, la pregunta es ¿por qué son más peligrosos que una mala racha en la bolsa o una crisis? La respuesta está en su propia naturaleza. El verdadero peligro es que estos enemigos están dentro. No se le puede echar la culpa a nadie más. Actúan por debajo del radar, en el subconsciente, y nos llevan a tomar decisiones que sabotean nuestros propios objetivos. La mayoría de la gente no fracasa por falta de oportunidades, sino por estos bloqueos internos. Y con todo esto ya sobre la mesa, el capítulo nos invita a hacer algo que requiere bastante valentía y honestidad, mirarnos al espejo. El libro nos anima a parar un momento y pensar con total sinceridad qué acción no se está llevando a cabo por miedo a perder, a fracasar o al qué dirán. Identificar ese miedo es el primerísimo paso para poder gestionarlo. Y la reflexión sigue. ¿En qué temas la respuesta automática es, eso no es para mí? ¿Qué rutina de cada día, por pequeña que parezca, está alejando el futuro financiero que se quiere? ¿Qué conocimientos está rechazando por puro orgullo? Pero, ojo, que nadie se confunda. El objetivo de todo esto no es generar culpa, para nada. Es justo lo contrario. Se trata de tomar conciencia para después poder tomar el control. Solo podemos cambiar aquello que reconocemos que está ahí. Y cerramos con esta pregunta final que en el fondo encapsula la lección más profunda del capítulo. Quizá el problema nunca ha sido la falta de dinero. Quizá el verdadero problema siempre ha sido la relación que tenemos con el miedo, el cinismo, la pereza, los hábitos y la arrogancia. Cuando se aprende a gestionar eso, el dinero deja de ser el obstáculo principal. Muchos leen Padre Rico, Padre Pobre y se quedan con ideas geniales, pero ¿cómo se pasa de la teoría a la acción real? Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en el capítulo final, que es precisamente eso, la vía definitiva para arrancar de una vez por todas. A ver, después de empaparse de toda la teoría sobre activos, pasivos y la mentalidad correcta, llega el momento de la verdad. Y es que este capítulo ya no va de qué pensar, sino de qué hacer. Es, digamos, el puente que une el saber con los resultados tangibles.
El plan para este análisis es una hoja de ruta muy clara. Primero vamos a ver por qué nos quedamos paralizados, luego construiremos ese motor emocional que necesitamos y por último veremos las reglas prácticas que nos van a poner sí o sí en movimiento. Venga, empecemos por el obstáculo número 1, esa zanja que seguro que nos suena a todos. La que hay entre saber perfectamente lo que se tiene que hacer y no hacerlo. El libro lo llama, y con mucha razón, la parálisis por análisis. Y es que el libro lo deja clarísimo. O sea, una cosa es leer, ver vídeos, escuchar a gente que sabe, y otra muy distinta es coger todo eso, aplicarlo y tomar decisiones. Al final la pregunta es, ¿se quiere ser un espectador en la grada o se va a bajar al campo a jugar el partido? Y toda esta idea se resume en una frase que es demoledora. El conocimiento sin acción no vale. La información sin decisión no transforma. El objetivo aquí ya no es acumular más teoría, es usar la que ya se tiene. Entonces, ¿cuál es el verdadero primer paso? Pues mira, no es una hoja de cálculo ni una aplicación de móvil, es algo mucho más profundo. Es encontrar una razón, un motor emocional que sea tan potente que lo arrastre todo. Estamos hablando de encontrar un porqué que sea más grande, más fuerte que cualquier miedo. ¿Qué es? ¿La libertad total? ¿Tener más tiempo para la familia? ¿Esa tranquilidad de dormir por la noche sin agobios? Ese es el combustible de verdad. Porque sin él, seamos sinceros, a la primera de cambio, abandonamos. Y esta es la regla de oro, de verdad. Si esa razón no está clara, si no es fuerte, el miedo siempre va a ganar la batalla. El miedo a empezar, a meter la pata, a la incertidumbre, todo eso se vuelve muy pequeño cuando el propósito es gigante. Vale, una vez que tenemos el porqué, el motor, necesitamos una brújula que nos guíe. La siguiente parte del plan trata justo de eso, de cómo dirigir nuestro aprendizaje. Y ojo, algo crucial, de quién nos rodeamos en este camino. Aquí la estrategia es doble, pero es que es potentísima. Por un lado, aprender con un foco láser, o sea, buscar solo el conocimiento que nos ayude a crear activos, punto. Y por otro, elegir el entorno, buscar y rodearse de gente que ya está donde uno quiere llegar. Esto subraya lo importante que es el entorno, porque la idea no es copiar lo que hacen, sino absorber cómo piensan. Intentar progresar mientras te rodeas de gente que critica el éxito o que se queja todo el día es como intentar nadar con un ancla atada al pie, imposible. Y ahora sí que sí, llegamos al corazón del capítulo, a lo práctico. Ya tenemos el motor y la brújula, así que ahora tocan los hábitos, las reglas del juego que de verdad van a generar un cambio. Este es probablemente el consejo más famoso del libro Págate a ti primero. La mayoría de la gente gana dinero, paga sus facturas y si sobra algo, ahorra. El cambio radical que propone es, ganas dinero, inviertes en tus activos primero y luego con lo que queda te las ingenias para pagar todo lo demás. Esta presión positiva obliga a buscar soluciones, a ser más creativo. Y aquí se ataca frontalmente una de las excusas más grandes que existen, esperar el momento perfecto. El libro es tajante, ese momento es un mito. No existe, nunca se va a tener toda la información, nunca va a desaparecer el riesgo. Mucha gente cree que necesita sentir confianza para poder actuar, pero la realidad es justo al revés. La confianza no es el requisito para empezar, es la consecuencia de haber empezado. La acción es lo que genera la confianza para seguir actuando. Y la clave es esta. Es muchísimo mejor una acción imperfecta hoy que un plan perfecto que se queda guardado en un cajón para siempre. Es mejor analizar una propiedad real, aunque no se compre, que pasarse un año leyendo libros sobre el mercado inmobiliario sin moverse del sofá. El libro le da una vuelta completa al concepto de error. No es algo que haya que evitar a toda costa, es una parte esencial del proceso. El verdadero fracaso no es equivocarse, es no aprender absolutamente nada de esa equivocación. Cada error, si se analiza, es como una clase particular carísima que nos acerca un poco más a la meta. Bien, con todas estas reglas sobre la mesa llegamos a lo que es el verdadero comienzo. Al final de todo, ¿de qué depende realmente que esto funcione? El mensaje final es de un optimismo muy realista. La libertad financiera es posible, sí, pero que quede claro, no es un billete de lotería, no va a pasar de la noche a la mañana, no es un camino cómodo y desde luego no es algo automático. Y esto, en el fondo, es liberador, porque significa que el éxito no depende de la suerte, ni de un talento especial, ni de ganar una fortuna. Depende de pilares que están bajo nuestro control. Seguir aprendiendo, las decisiones que se toman cada día, la constancia y, por supuesto, el simple hecho de empezar. Al final, toda la filosofía del libro se puede resumir en esta idea, que es potentísima. El problema nunca fue el dinero, fue la forma de pensar sobre él.
El verdadero viaje, el cambio de verdad, no empieza en el banco, empieza en la mente. Y con esta reflexión, tanto el libro como este análisis devuelvan el foco a donde tiene que estar. La información ya está sobre la mesa. Ahora, la única pregunta que de verdad importa es, ¿qué se va a hacer con ella?